de un colectivo o dos colectivos Sí. que se quedaron en la ruta con chicos que no podían avanzar con motivo de las tremendas inundaciones que afectaron varios lugares de la provincia de Buenos Aires. Miren lo que son esas imágenes de cómo la ruta estaba cortada. Y ahora vamos a conocer en primera persona y en el relato de alguien que estuvo ahí, qué fue lo que vivió a lo largo de 24 horas, un día entero esperando para que los fueran a rescatar, para poder salir de esa situación tan difícil y tan grave. Ahí hay un helicóptero inclusive. Vamos a hablar con Matías Reyes, que es paranaense, que está en Buenos Aires ahora, finalmente en el destino que tenía, pero que vivió una verdadera odisea. ¿Cómo estás, Matías? Buen día. ¿Cómo andás, Cristian? Buen día, ¿todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos qué fue lo que pasó. Ustedes iban a Buenos Aires y se encontraron con el corte de ruta. Nosotros salimos viernes 4 de la tarde para Buenos Aires. 12 de la noche nos encontramos con el corte de ruta pasando Rosario y eran prácticamente 8 o 10 kilómetros de autos parados. Y entonces, empezamos toda la noche. Ahí no pudieron avanzar más. No, sí, se podía avanzar de a poco porque la seguridad vial liberaba el camino para los camiones. Entonces, al liberar los camiones, los autos podían avanzar. Llegamos a un punto donde ya no se podía avanzar y el agua había rebalsado a los dos lados. Cuando quisimos volver, la ruta de Rosario por la que veníamos también se había inundado, entonces no teníamos salida, estábamos en el medio. Estábamos entre Buenos Aires y Rosario. ¿Eso era el viernes a la noche? Eso fue el viernes a la noche, sábado a la mañana, porque estuvimos en el video ahí donde se ve donde estábamos, estuvimos más de 20 horas varados. O sea, pasaron toda la noche de viernes a sábado ahí, y mientras tanto llovía o ya había parado. No, llovió toda la noche, paró el sábado a las 3, 4 de la tarde de llover. Y mientras tanto eso pasaba la noche, ¿ustedes no sabían qué podía pasar? ¿Tenían comunicación con alguien? ¿Alguien les informaba algo? No había seguridad vial, no había policías. Nos encontramos solamente en esas 20 horas con una sola camioneta de gendarmería que estaba avanzando, que ellos también avanzaban porque no tenían comunicación, se le había cortado la comunicación. ¿Y cuándo lograron salir de todo eso? ¿El sábado recién? Nosotros el sábado a las 10 de la noche, como teníamos que venir por trabajo a Buenos Aires, tomamos la decisión de pasar, como estaban pasando únicamente camiones, de preguntarle a un camionero si podíamos pasar con él. Y cuando cruzamos, bueno, pasó de que se nos quedó el camión. Perdón, ¿ustedes dejaron el auto y se subieron al camión? Exactamente, el auto donde nosotros veníamos no quería, o sea, si tenía que esperar 3 días, 4 días o lo que sea, ahí se iba a quedar. Nosotros teníamos que cumplir horario por trabajo, era imposible no llegar al horario que teníamos pactado. Entonces tomamos la decisión con otro de mis amigos, que es el chico que aparece en el video, de cruzar. Estaba únicamente habilitado para cruzar con camiones. Entonces hablamos con camioneros, nos dijeron, nosotros no tenemos problema, lo cruzamos, lo llevamos hasta su destino y lo dejamos. Así cumplen con el horario de trabajo. Cuando estábamos cruzando, la corriente era tan fuerte que el camión en el que cruzamos, justo íbamos atrás que de uno que pasó, se quedó. ¿Se quedó el camión en el que ustedes iban? ¿Lo arrastró la corriente también? El que venía enfrente también, que es el que aparece en el video. Y qué desesperación ahí. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Saltaron? La verdad que lo primero que se nos vino a la cabeza era saltar, porque el camión, la verdad, la sensación era que se iba a dar vuelta, no había otra sensación. Y gracias a Dios los de seguridad vial y la gente de los rescatistas actuaron muy rápido, o sea, enseguida actuaron y llegaron a socorrernos. Sacaron primero a mi amigo y después vinieron a sacar a mí y por último al camionero porque era el que estaba más cerca del agua. Qué tremendo, eso es desesperante, porque la fuerza del agua evidentemente era muy, muy fuerte, muy importante. Y nosotros nos manteníamos al tanto de las noticias, decían que habían caído 300 mililitros de agua, pero después allá con la seguridad vial y los chicos de gendarmería nos enteramos que había más de 450 milímetros de agua. Ahí vemos un camión que está como arrastrado, vimos una imagen anterior, ese es otro camión. Sí, ese estuvo aproximadamente 12, 13 horas ahí. Después cuando nosotros pasamos, ese camión ya se lo había llevado la corriente. ¿Se llevó la corriente el camión? ¡Qué fuerte! Sí, estaba cargado todo, pero se lo llevó, era muy fuerte. No aguantó el apalancamiento del camión y se lo terminó llevando.
Qué bárbaro. Y toda esa gente que decís que estaba esperando en la ruta, ¿cuánta gente era? Y contarla sería imposible, pero eran 10, 15, 20 kilómetros de autos parados y camiones, era muchísima gente, era una fila de hormigas una tras del otro. Miles de personas, claro. Sí, miles de personas. Y en un momento vemos ahí que llegó un helicóptero. Llegó Bernie, del Ministerio de Seguridad. Claro, ahora es senador. Senador, perdón. Uh-huh. Y porque se tomaron el tiempo de hacer la prueba de rescate para una escuela. Había 2 colectivos llenos de nenes menores de edad, sí. Con gente mayor de edad. Entonces llevaron los helicópteros para sacarlos a ellos, pero bueno, después la verdad que no hubo señales ya de nadie. ¿Y les llevaron algo de comer, por ejemplo? Vos sabés que eso fue algo increíble, que la gente ahí quedó sorprendida porque entre enojo, rabia y no saber qué hacer, llevaron únicamente una camioneta, o sea, una Hilux atrás cargada en la caja, para toda la gente. O sea, la gente que estaba después de 10 cuadras, digamos, nunca se enteró que llegaron las provisiones, que llegaron los helicópteros, nada. O sea, a ellos no se les avisaba nada. Gente que se pasó un día entero sin comer, porque digamos, no sé si todo el mundo lleva algo en el auto para un viaje tan corto, de 5 horas. Exactamente, nosotros estuvimos 24 horas prácticamente ahí, había gente que estaba de más. O sea, en el camino que íbamos avanzando había, qué sé yo, autos tirados en la banquina, camionetas abajo del agua, que nos decían que estaban hace 30 horas ahí, ¿verdad? Qué desesperación, con chicos en algunos casos, supongo también. Muchos. La mayoría de los autos eran familias que volvían a Buenos Aires para su casa o que iban de vacaciones o iban a visitar a alguien. Sí. La verdad que es una situación extrema, ¿no? Inesperada, porque a pesar de los pronósticos, nadie creo que podía dimensionar que cayera tanta agua como para cortar en 2 tramos la ruta y que ustedes se queden en el medio. Exactamente, y el problema principal también fue que las personas del Ministerio de Seguridad acá de Buenos Aires nos mandaban para Rosario. Y mucha gente dio la vuelta y llegaba hasta la ruta de Rosario y la gente de Rosario los mandaba para Buenos Aires de nuevo. O sea, era un círculo. Claro. Imposible de avanzar por ninguno de los 2 lados, porque estaban aislados. No se podía por ninguno de los... Sí, exactamente. Bueno, y finalmente, ¿cómo llegaron ustedes a destino? Nosotros, después que nos sacan los rescatistas, tuvimos la suerte, bueno, tuvimos las complicaciones que se perdieron algunas valijas y esas cosas, pero eso es lo de menos, digamos, porque es lo de menos. Y la gente de Seguridad Vial de Buenos Aires, que justo venía para el destino, nos ofreció, che, ¿quieren ir con nosotros? Le explicamos lo que teníamos que hacer, que teníamos que llegar. Sí, bueno, vamos. Y nos subieron y nos acercaron hasta la casa de unos familiares que vivían en Zárate. Y ayer al mediodía, tardecita, que ya se abrieron las rutas, nos pudieron buscar. Qué odisea, inolvidable. No, inolvidable, la verdad que fue un desastre, algo impensado. La cantidad de gente que no tenía idea de lo que estaba pasando era impensada, increíble. Matías, gracias por el testimonio. Cristian, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Matías Reyes es el protagonista de esta historia tremenda.